¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? No, Listo, al entonces interno mira, no. si nosotros contamos acá, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos de 500 milivoltios, es 10 cuadritos de punto 5, ¿cierto? Sí. Entonces, calculemos. 10 cuadritos por 0,5 a 5 voltios, ¿sí es? Entonces tiene un offset de 5 voltios. Y el voltaje pico, ese sí creo que está bien, es 2,5. Entonces yo creería es corregirle ahí el offset, porque el resto estaba bien, esta estaba bien, la de senoidal, y esta está bien, pero el único problema fue que el offset, que había que ponerle 5 y creo que le puso punto menos 5, Pero, profe, yo le puse porque, 5 pero nunca le puse menos y no sé por qué me dio. no, ¿sabe qué es entonces? Es que colocó el multímetro al revés. A ver, sí, es probable que será que, bueno, acá muestra que este fue el que lo puso, ¿no? Si fuera así estaría bien, pero no sé por qué pareciera que el offset fuera menos 5 porque lo está botando hacia abajo, ¿sí? Ujú. Entonces yo digo, puede ser eso o puede ser que este voltímetro estuviera al revés, que tuviera este positivo aquí abajo. Yo creo. No, ya sé, ya la vi. No, no, ya la vi, vea. Esta fuente, el Ujú. positivo, el positivo siempre debe ir inverso a la Tierra, porque aquí se puso el positivo conectado a la Tierra, ¿sí? Es la fuente la que está al revés, ¿sí? Esta, mire. Porque mire que el positivo lo está mandando a Tierra. Y Tierra, recuerden que la Tierra es una referencia que significa el negativo de la fuente, o sea, el contrario, o sea, es este. Entonces, esta está al revés, está invertida. Usted lo seleccionan y le dan la vuelta con un girito que hay por acá, creo, por este lado. Le dan un giro y ya la coloca al derecho. Eso fue lo que pasó, la fuente está al revés, ¿listo? Ah, bueno. Por eso entonces se la bota abajo. Entonces, en general fueron errores, digamos, pequeños, pero pues es bueno que los corrijas y me lo vuelve a enviar. Este fue el más grave, porque este no midió las corrientes, ¿no? Que era lo que estaba pidiendo. ¿Listo? Ujú. Bueno, Bueno, profe. en el caso de Maritza, yo lo miré por acá, ¿eh? Maritza tiene todo bien, fue, lo único es aquí, mira, o sea, eso está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero mira que esto es redundante, o sea, aquí le está poniendo un cable acá y aquí le estamos poniendo otro cable acá, ¿sí? Entonces, realmente, cuando uno hace un circuito no necesita colocar dos cables, solo es suficiente con uno. Entonces yo borraría este de arriba, ¿no? Este no es necesario. ¿Listo? Ah, bueno, profe. De resto, todos los otros están bien, de acuerdo a lo que hablamos ayer. Eh, Listo. Arsenio es la única persona que no me ha presentado el trabajo. Cuénteme qué pasó. Profe, lo que pasa es que, como le expliqué cada rato, tengo problemas Con el con el celular. celular. Sí, por eso dijimos que era posible que hicieran parejas. Entonces, sería bueno que haga amistad con algún compañero para que lo puedan trabajar en pareja, ¿listo? Sí, señor. Ahí en cualquier momento me pongo al día porque no he podido. El celular anterior que estaba trabajando se me dañó en el trabajo y ahorita ando con un celular prestado y no tiene capacidad de nada. Celular pequeñito, de los Bueno, primeros. Listo, profe. listo. Ahí me disculpa, Ok, profe. Muchas gracias. listo, ok. Bueno, muchachos, ¿cómo le fue con la otra aplicación, la de Betty Circuit? ¿Ya la pudieron instalar? Esa aplicación, profe, es más chévere porque no tiene, esa no está limitada, nos da muchas opciones. Adiós, Mario. Eso, sí. Exactamente, por esa razón entonces es que vamos a seguirla usando porque
porque, porque vamos a necesitar muchos elementos. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Ajá, señor, ya ingresó. Y Cristian Angola. Ah, ya están, ya ingresaron, ¿no? Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces resulta, antes de empezar a hacer ejercicios con esa aplicación, quisiera empezar a ver una introducción de lo que son los diodos, ¿listo? Si ustedes miran por allí a la primera presentación que teníamos allá en el Padlet, esta que dice presentación 1, ustedes la tienen allá. En esa, la última parte, habla un poco de circuitos con diodos, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Diodos, bueno, esto es con diodos LED. Diodos LED, ¿listo? Los diodos LED significan diodo emisor de luz, ¿no? La LED realmente en inglés significa Light Emitter Diode. Eso significa LED, ¿no? Diodo emisor de luz, ¿sí? Entonces los diodos LED resulta que son de muchos tipos, de muchos tamaños y de muchos colores. Y dependiendo del tamaño y del color, él tiene unas características, ¿cierto? Nosotros vamos en principio, vamos a aprender a conectar un diodo para que emita su luz en un, digamos que en un nivel adecuado. ¿Cómo hace un nivel adecuado? Pues ni muy poquito, ¿cierto? Que no se vea, ni mucho que ya, digamos, deslumbre a la persona que lo vea, y además de deslumbrarlo, pues de pronto posiblemente quemarlo. Entonces hay que aprender a colocarlos en el punto justo, ¿listo? ¿Y cuál sería el punto justo? Entonces los LED necesitan un voltaje para funcionar, un voltaje que es constante, ¿sí? Dependiendo del color, yo aquí coloqué 2 tablas, porque es que, ¿por qué coloqué 2 tablas? Porque resulta que esto no es la última palabra, eso depende mucho del fabricante, ¿sí? Depende mucho del fabricante, entonces más bien es la práctica la que, me sonó como si alguien estuviera intentando entrar, bueno, no sé. Entonces les decía, estamos acá en la presentación, que la última palabra de estos voltajes es difícil porque... ¿Qué pasó? Ah, ya. Es decir, la última palabra de estos voltajes de los diodos, pues no es tan fácil porque depende mucho de los fabricantes. Pues más o menos uno lo que tiene que hacer es un promedio, ¿listo? Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Resulta que el diodo, por ejemplo, acá en esta tabla dice que un diodo rojo de 3 milímetros necesita más o menos 2.05 voltios. Ese va a ser el voltaje que va a caer sobre ese diodo. O sea que de cualquier manera la fuente que usted necesita tiene que ser superior a ese voltaje, ¿sí? ¿Cuánto? Lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque esta resistencia, que se llama resistencia de protección del LED, me va a limitar y va a quedarse con el voltaje distinto, el voltaje que falta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si aquí en esta fuente nosotros tenemos 12 voltios, ¿cierto? Y el diodo necesita 2, ¿cuánto voltaje queda sobrando? 10, profe. 10 voltios. Entonces, ese voltaje necesitamos que se quede en la resistencia. Entonces, uno básicamente lo que hace con esta resistencia es, que se quede con ese voltaje y además que me brinde una corriente adecuada para alumbrar. ¿Y cuál es la corriente adecuada para alumbrar? Miren lo que dice acá. ¿Qué significa esto, muchachos? Lo que dice aquí.
¿Quién me dice? 10 miliamperios. Eso, entonces, la I, acá lo que está diciendo es que la I, o sea, la corriente, debe ser mayor a 10 miliamperios y menor a 20 miliamperios. Esa es más o menos una corriente adecuada para un LED, ¿listo? Listo, bueno. Entonces, muchachos, lo que tenemos que garantizar en un diodo LED es que le llegue el voltaje que él necesita y que le llegue la corriente adecuada, que debe ser entre 10 y 20 miliamperios. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, entonces en esta tabla pues vemos que los diodos, por ejemplo, los diodos azules de brillo, son los diodos que más voltaje necesitan hasta 4 voltios, por ejemplo. Miremos esta otra tabla, vea. Por ejemplo, dice que los rojos necesitan entre 1.6 y 2 voltios, que los amarillos entre 1.8 y 2 voltios, pero miremos aquí los azules, vea, que necesitan entre 1.9 y 3.5, o sea que los azules necesitan más voltaje para funcionar. Los verdes también, 1.9 a 3.4, ¿cierto? Los blancos también son diodos que necesitan un voltaje importante. Los más sencillos son los rojos y los amarillos, ¿cierto? Que están por el orden de 2 voltios. Entonces vamos a hacer los siguientes ejercicios. Ya. Supongamos, yo les decía que en este circuito, aquí el voltaje puede ser cualquiera, cualquier valor. ¿Cuál es, digamos que, es la limitación? La limitación es que tiene que ser como mínimo, mayor que el voltaje que necesite el diodo, ¿cierto? Como mínimo, o sea, eso sí es, digamos, de ahí. Es decir, si el diodo necesita 4 voltios, pues la fuente como mínimo tiene que ser de 4 voltios para arriba, ¿cierto? Eso es lo importante. Entonces vamos a hacer unos ejercicios antes de utilizar el simulador, y se trata del siguiente. Supongamos que en la fuente, ¿cierto? Tenemos 5 voltios, ¿listo? Yo voy a hacer uno y ustedes van a hacer los demás. Entonces, voy a elegir un diodo. Entonces voy a elegir un diodo, por ejemplo, un diodo rojo, que él necesita entre 1.6 y 2.1 voltios. Digamos que él necesite, vamos a elegir que necesita 2 voltios, ¿cierto? Para funcionar. Y voy a elegir una corriente. Sí. Se escucha entrecortado, dice Daniel Mesú. ¿A todos se le está escuchando entrecortado? No, profe, yo estoy escuchando bien. ¿Algunos me escuchan bien? Sí. Se escucha entrecortado. Bueno, seguramente entonces pueden ser sus conexiones, muchachos. Bueno, si de pronto llega un momento en que todos me escuchen entrecortado, entonces me avisan y miramos qué podemos hacer con el internet. Bueno, entonces muchachos, teníamos acá que yo voy a elegir que es un diodo rojo, ¿cierto? Que necesita 2 voltios para funcionar. Y voy a elegir la corriente. ¿Cómo elijo la corriente? Entonces yo le digo, lo quiero que alumbre poquito, entonces voy a elegir 10 miliamperios, ¿cierto? Si quiero que alumbre harto, entonces debo elegir 20 miliamperios. Y si quiero que alumbre como, digamos que en un valor estándar, pues elegiría 15 miliamperios, ¿cierto? Siempre es así, o sea, los diodos LED, digamos, de este tipo, consumen entre 10 a 20 miliamperios, eso es independiente del color. Entonces, supongamos que vamos a elegir 15 miliamperios, ¿listo? O sea que queremos que ese diodo me alumbre a 15 miliamperios y se va a comer 2 voltios. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si la fuente es de 5 y el diodo necesita 2, ¿cuánto va a quedar en la resistencia? ¿3 voltios? Eso, 3 voltios, muy bien. Listo. Entonces, mire, la corriente que necesita este diodo que circule por aquí, ¿cierto? Que circule por aquí, debe ser una corriente
vamos a decir ya, que es una corriente de 15 miliamperios, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿La corriente que pasa por el diodo sería la misma que pasa por la resistencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿La corriente que está pasando por este diodo es la misma corriente que pasa por la resistencia? Sí. Sí, señor. Sí, sí. Entonces, muchachos, quiere decir que ya tengo la corriente y tengo el voltaje en la resistencia. ¿Por qué? Porque acaba de decir que si el diodo tiene 2, la resistencia debe quedarse con 3. O sea que el voltaje en la resistencia es 3 voltios, ¿cierto? Entonces es más, hagámoslo así, más menos 3 voltios es lo que se quedó aquí en la resistencia. Y en el diodo se va a quedar 2. O sea que ya tengo el voltaje y la corriente en la resistencia. Puedo hallar la resistencia, ¿cierto? ¿A qué sería igual la resistencia entonces, muchachos? Según la ley de Ohm. Voltaje por intensidad. ¿Seguro? Hay un error ahí en la operación. Resistencia, ¿no, profe? ¿Voltaje qué? Sobre resistencia, ¿no? Voltaje sobre resistencia es la corriente. Pero yo ya tengo la corriente, necesito hallar el valor de la resistencia. O sea, yo lo que necesito saber es qué resistencia le voy a poner aquí. Entonces, ¿cómo la calculo? Si ya tengo el voltaje y tengo la corriente. ¿Cómo aplico la ley de Ohm ahí, muchachos? ¿La resistencia es igual a qué? A sobre I, profe. Voltaje sobre la intensidad. Exactamente, exactamente. La resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, ¿cierto? Dividido. En este caso son 3 voltios dividido en 0,015 amperios, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me da? Da 0,045, profe. No, señor. Ahí metió mal el dedo en la calculadora. 200, profe. 200 ohmios. 200 ohmios. ¿Cierto? Entonces lo que quiere decir este cálculo, muchachos, es que necesitamos una resistencia de 200 ohmios para hacer alumbrar ese LED con una fuente de 5 voltios. Ahora, resulta que las resistencias de 200 ohmios como tal, pues no son tan comerciales. Miremos qué resistencias son comerciales. Y eso lo podemos mirar en la aplicación, en la de... Yo por acá tengo la primera que usamos, ¿se acuerdan? El Electrodroid. Miremos en el Electrodroid, por acá donde dice código de colores de resistencias. Sí. Ratio de resistencias. Usar resistencias del estándar. No, hay una que es yo había visto por acá, perdón, yo había visto por acá una tablita de resistencias
Ajá. Ah, ya. A ver si lo puedo hacer por acá. Tenemos 3 voltios y tenemos 15 miliamperios, ¿cierto? La resistencia es de 200 ohmios. Ahora dice, usa resistencias del estándar E24. 200 ohmios. Aquí dice que sí viene. O sea que sí vienen resistencias de 200 ohmios. Porque, por ejemplo, si hubiera dado, vamos acá, 16 miliamperios, 187,5, entonces él le dice, no hay de 187,5, hay de 180. Pero de 200 sí hay, muchachos. Entonces no hay ningún problema con la resistencia de... ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque usted muchas veces necesita una resistencia de 350 ohmios y resulta que la resistencia no viene comercialmente. Aquí sí viene, mire, con ese valor de resistencia sí viene. Pero si acá hubiéramos querido 16 miliamperios, me da 187,5, la más cercana es 180. ¿Listo? Entonces, eso quería que viéramos. Entonces, 15 miliamperios me da 200 ohmios. O sea que aquí necesitamos nosotros 200 ohmios. ¿Listo? Y con 200 ohmios, entonces ahora me preguntan, bueno, miremos de qué batiaje tiene que ser la resistencia. ¿Se acuerdan que eso lo vimos alguna vez? El batiaje, o sea, la potencia de la resistencia. ¿Y cómo calculo la potencia? Voltaje por intensidad. Eso, muy bien. Exacto. Pues en este caso, la potencia, el voltaje por intensidad, sería igual, el voltaje que son 3 voltios y la intensidad que es 0,15, perdón. ¿Cuánto da eso? $0,045. 0,045 vatios. ¿Sí? Ahora, 0,045 es menor a un cuarto de vatio. Un cuarto de vatio sería 0,25 vatios. Entonces, 0,045 es menor a un cuarto de vatio. Mayor no sería, profe. No, 0,045 tiene un 0. En cambio, en un cuarto de vatio es 0,25 sin el 0. Ah, no, Entonces, no, sí, sí. Entonces el cuarto es más. 0,25. Eso, entonces, yo simplemente hago esto para verificar que la potencia de la resistencia esté por debajo de la potencia comercial. Porque yo le había comentado por allá en esta presentación, por acá, por acá. Aquí, ¿sí? Yo les decía que las más comerciales, miren, son resistencias de un cuarto de vatio, ¿sí? O sea, un cuarto de vatio significa, 1 dividido en 4 es 0,25 vatios, significa un cuarto de vatio, ¿cierto? Entonces, si la potencia está por debajo de eso, estamos bien, porque no se va a calentar, ¿listo? Hay que verificarlo a veces, porque si no, la resistencia se me calienta. Entonces, en este caso no se va a calentar porque la potencia está por debajo. Entonces, fíjense que lo que hicimos fue definir, de acuerdo al LED que yo elegí, cuánto debería ser la resistencia, teniendo en cuenta que la fuente, en este caso, es 5 voltios. Pero la fuente puede cambiar. Y ese va a ser en todos los ejercicios que ustedes van a hacer ahorita. Entonces, miren, vale, yo voy a decir ahora que la fuente es de 9. ¿Listo? Y voy a elegir un diodo azul de estos, de acá, que están entre 1,9 y 3,5. Digamos que el voltaje de ese diodo va a ser 3,5. ¿Listo? Elegí un diodo azul y una fuente de 9 voltios. Entonces, muchachos, allá en su cuaderno, cuénteme cuánto es. Ah, bueno, y voy a elegir también que la corriente sea una corriente chévere, como para que alumbre bien,
que va a ser 0,015 miliamperios. Esos tres datos le doy, vea. Voltaje 9 voltios, voltaje en el diodo 3.5, corriente es de 15 miliamperios. Ahora dígame cuánto tiene que ser la resistencia. A ver, ¿quién el primero que lo haga? ¿Cuánto tendría que ser la resistencia? ¿Eso sería 133,3? ¿De cuánto? A mí también me dio lo mismo. ¿Cuánto? 33,33. No le escuché. ¿300 qué? 233 me dio. 233, no me dio lo mismo. Casi, pero no. Entonces, primero, ¿qué voltaje queda en la resistencia? De 5,5, profe. Eso. 5 dividido en 0,015, ¿cierto? ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto les dio? A mí me dio, profe, 230. No, muchachos, 5,5 dividido en 0,015 no puede darle 200 y pico. A ver. A mí me dio, profe, 366,6. Sí, Eso profe, sí ahora es. sí. Ahora Sí, sí. me dio así. 366,6, listo. Entonces, vamos a mirar si hay resistencias de 366,6, ¿sí o no? Pues miremosla acá donde dice ratio. Esta no, ratio no. Ley de Ohm, ¿no? Ah, sí, aquí en ley de Ohm. Entonces, vea, 5,5 y aquí 15, listo. La 366,6. ¿Cuál es la más cercana, vea? ¿Cuál? 360. La de 360. 360. Eso. Y ahora, como ustedes ya son duros en resistencia, ahora dígame, ¿de qué color es esa resistencia de 360? Profe, pues sería el naranja y el el negro, ¿no? Naranja. ¿Naranja qué? Sería naranja, negro y marrón, profe. Naranja, negro y marrón, correcto. Se equivocaron en la banda 2. No, profe, en área naranja, azul y... ¿qué? Por Sí, pero 10.000. Amarillo por sí. 10.000. No, Ah, no, es 360, ¿no? Profe, por rojo. naranja, azul, hasta ahí vamos bien. Y Sí, rojo, profe. 36. Por 10.000 Rojo serían no. 360. Es naranja, azul y marrón. Eso es. Naranja, Ah, azul, marrón. sí. Estaba Sería confundiendo 360. 36, eso, 36 por 10 para que me agregue un 0, Por 10, serían 360. 360. Entonces ustedes buscarían una resistencia
naranja, azul, marrón, para ese caso, ¿sí? Para el caso ¿en cuál? En el caso en que colocamos 9 voltios en la fuente y la resistencia entonces sería de 360 ohmios. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que lo que pasa es que pues, yo voy al problema que casi no me deja ver la pantalla, ¿no? Pero ya me la dejó ver. Entonces quería preguntar por qué cuando usted coloca el 9 por 9 voltios y acá coloca el 9,5 voltios, ¿en dónde se reparte? Es que estoy perdido ahí porque no la vi. El 9, el 9 y el qué? ¿Y este? 5,5. Sí, señor. Ah, listo. Entonces vea, el circuito se compone de 3 elementos, ¿cierto? Sí, Está una señor. fuente, un diodo y una resistencia. La fuente ya sabemos que es de 9, ¿cierto? O sea que entre estos dos elementos deben haber 9 voltios. Yo defino desde el comienzo, dependiendo del diodo que tenga, en este caso definí un diodo LED azul que iba a tener 3,5 voltios. El diodo necesita ese voltaje fijo para funcionar. Entonces, si aquí hay 9 y aquí ya quedan 3,5, ¿cuánto queda en la resistencia? En la resistencia queda el restante, o sea, 5,5, que es el resultado de restar 9, restarle 9 menos 3,5, ¿sí? Ya 9 lo menos entendí. Ah, 3,5 Ya queda lo entendí. 5,5. ¿Sí? listo, profe, ya entendí. Porque yo Bueno, también Eso, me había llegado tarde. entonces mira, la fuente es la que manda, ¿no? Entonces ya tiene 9 voltios. Y entre los dos elementos que componen el circuito debe quedar el voltaje. Si el primero queda en 3,5, pues automáticamente en el otro tiene que haber 5,5, ¿listo? ¿Correcto? Entonces ya sabiendo el voltaje en la resistencia, ahora calculo a través de la corriente que quiero, que es 15 miliamperios, calculo cuánto debería ser la resistencia. Y en este caso, 360 ohmios. Por último, como para verificar que de pronto no me vaya a calentar esa resistencia, que verifico cuánto es la potencia disipada, es decir, el voltaje por la corriente en la resistencia. ¿Cuánto sería entonces en este caso? Sería, profe, 0,0825. Exacto, 0,0825, o sea, 82 milivatios serían, ¿cierto? 82 milivatios. Ahora, 82 milivatios está por debajo de 250 milivatios. Sí, profe. Sí, profe. Entonces podemos usar sin problema resistencias de 1/4 de vatio, que son las más comerciales, ¿sí? Es solo para verificar que no vaya a calentar. Listo, hagamos ahora este tercero, vean. Tenemos ahora 12 voltios en la fuente, ¿listo? 12 voltios. O sea, le subí voltaje a la fuente. Y el diodo, voy a elegir un diodo blanco, ¿listo? Los diodos blancos dicen que pueden ir hasta 3,5 o hasta 3,6, dice acá en esta tabla. Pongámosle 3,6, que sea un diodo bien consumidor, que necesite 3,6 voltios. Pero yo lo quiero hacer alumbrar bastante, a este quiero hacerlo alumbrar bien fuerte, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es ponerle el valor máximo, ¿listo? El valor máximo sería 20 miliamperios, o sea, 0,02 amperios, ¿listo? Entonces ya con estos tres datos, a ver, cuénteme cuánto sería entonces el valor de la resistencia. Eh, 8,4. 8,4, ¿qué es? el voltaje que queda, profe. Es el voltaje que queda, o sea, el voltaje en la resistencia va a ser de 8,4. Ok. Después, ¿cuánto debe valer la resistencia? 180, profe.
180 ohmios, no, no me dio lo mismo, ¿no? ¿Otra opinión? 4,20, ve, 420 ohmios. Exactamente, sí señor, 420 ohmios. Ahora miremos si 420 ohmios sí hay, comerciales, ¿no? Entonces podemos mirar aquí en esta. Entonces le ponemos aquí 8,4 y 20 miliamperios, porque le pusimos acá, ¿no? 420, hay de 430, miren. ¿Sí? Hay de 430. Entonces, la resistencia debería ser, aquí le ponemos 430, que es la más aproximada, ¿cierto? ¿Qué color sería la 430? A ver. Perdón. Amarillo, naranja y marrón, profe. Amarillo, naranja, marrón. Correctamente, correcto. ¿Listo? Entonces, listo. Y para verificar entonces la potencia disipada de la resistencia, ¿cuánto sería? Sería 0,168. Entonces es multiplicar 8,4 por 0,02. Exacto. 0,168. ¿Me sirve las del cuarto de vatio? ¿Sí me sirven las de cuarto de vatio? Cuarto significa 250 milivatios. Y en este caso tenemos 168 milivatios. Entonces está por debajo. Está Sí, por profe. debajo, ¿no, profe? El profe está por debajo. Entonces podemos seguir trabajando con resistencias de cuarto de vatio que son las normalitas, de tamaño normal. Listo. Ahora el último ejercicio. Entonces voy a decir que con 24 voltios voy a hacer alumbrar un LED rojo. Ah, rojo ya lo hicimos, ¿no? Hagámoslo, por ejemplo, con un infrarrojo. ¿Sí sabe lo que es un LED infrarrojo? Muchachos. No, profe. ¿No? Listo. Entonces ya le muestro que es un LED infrarrojo. Hijo, préstame el control. Vamos a hacer una prueba a ver si me sale. Voy a activar mi cámara. Listo. ¿Ahí me están viendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Yo por qué no me veo? Ah, porque estoy presentando. Profe, yo no lo veo. Dejar de presentar. Ya, ahora sí, profe. Ahora Listo. sí, profe. Bueno, no sé por qué yo no me veo, pero normalmente siempre me sale aquí la cámara. Bueno, es que quisiera verme porque... A ver, ustedes todos tienen un control remoto, ¿sí o no? El LED que tienen aquí, el del control remoto, es un LED infrarrojo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir infrarrojo? Que la luz que emite está más alejada del rojo, o sea, no sé, es invisible. Está por encima del rojo, o sea, infrarrojo significa por encima de la longitud de onda del rojo, por eso no lo vemos. Pero las cámaras a veces sí lo captan. Vamos a hacer el ensayo. ¿Están viendo algo? No, profe, yo no veo nada. No, profe, pero sí yo he pillado cuando uno acerca como la cámara Pero del voy celular a, al coso, sí se alcanza a ver como un color. pero voy a abrir mi cámara aparte, a ver si yo lo puedo ver. Ah, no me la deja porque estoy... No, pero ¿por qué no me deja ver mi cámara? A ver. Aquí, allá. Listo.
A ver, ahora sí. Es que me estaba apuntando para el lado que no era. Mírelo. ¿Sí ven la luz? Sí, profe, ya ve. Sí, profe, se Sí, alcanza a ver profe. muy transparente. Eso. Es una luz como violeta, ¿cierto? Yo lo veo No, blanco. profe, Blanco. acá Bueno, sí. dice como blanco, sí. Como Bueno, blanca. esta luz no la pueden ver a simple vista. O sea, si yo la miro a simple vista, no es posible verla. ¿Por qué la están viendo ustedes? Por la cámara del computador, ¿sí? Porque la cámara del computador alcanza a coger una frecuencia mayor que el ojo humano, por eso ustedes lo alcanzan a ver ahí, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen el ensayo, hagan el ensayo con su celular y con un control remoto del televisor, ¿sí? Y verá que usted a simple vista, por ejemplo, yo aquí como estoy apuntando hacia mí, a simple vista yo no lo puedo ver, porque el ojo no llega hasta allá, pero la cámara sí la ven, ¿listo? No es que esta sea una cámara de infrarrojo, eso es otra cosa. Una cámara infrarroja es la que están usando ahorita para el COVID-19, que es como la imagen en colores que usted puede ver para observar un ambiente con temperatura, ¿sí? Por ejemplo, no sé si vieron la película esa de El Depredador, ¿se la vieron alguna vez? Que era un No, extraterrestre profe. que, ¿no? Bueno, otra película así. Bueno, esa es la que yo más recuerdo porque era un extraterrestre que veía en infrarrojo, entonces la vista era siempre en colores. Pero Sí, para no como igual mira térmica, ¿sí, no? eso, una imagen térmica es una imagen hecha de infrarrojos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué? Esto ya estoy presentando mi pantalla. Entonces, mira, una imagen en infrarrojos, se ve algo así. ¿Sí lo están viendo ahí? Es mi pantalla ahí, ¿cierto? Muchachos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Eso, entonces miren, cuando por ejemplo usted usa una cámara infrarroja, usted podría observar en este caso, por ejemplo, un animal y podría observar sus partes calientes, ¿sí? Que pueden ser por el lado de los ojos, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, se está usando en el tema del COVID para detectar, porque, por ejemplo, una persona tiene una temperatura, ¿no? Entonces, esa persona está con fiebre, pues la temperatura es más elevada. Entonces, podría yo observar, ¿cierto? Si la persona tiene fiebre o no. Entonces, la visión infrarroja es buena porque, por ejemplo, lo usan también los militares para ver en la noche, ¿cierto? Pues, por ejemplo, esto, mire, una visión en la noche, ¿cierto? Les permitiría ver animales o ver personas en la noche, ¿cierto? Esto no lo podemos ver a simple vista, pero ustedes ya se dieron cuenta que con una cámara sencilla como la de su celular, la pueden observar, ¿listo? Entonces, esos dioditos que ustedes vieron acá, entonces, en los que ustedes ven en los controles remoto, que son los controles infrarrojos, son diodos también, al igual que los diodos LED, sino que ustedes no ven la luz. Y esos dioditos, vea que tienen un voltaje pequeño, en este caso 1.6. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a colocar un diodo infrarrojo de 1.6 voltios a 15 miliamperios. Entonces, cuénteme cuánto sería la resistencia. Ah, bueno, acuérdate que la fuente ahora es 24 voltios, ¿no? Doce coma cuatro. Ah, no, más 22,4, profe. 22,4 va a ser el voltaje que recae Ujú. sobre la resistencia, ¿cierto? Listo. ¿Y cuánto sería entonces la resistencia?
De 1,49 o 1493. Vuélvamelo a decir porque no sé, está bien, pero no le entendí. Es que hay una coma, no sé si es 1,49. No es uno. La coma es, 149,3. no, te faltó un cero. No, es como ¿quién me está hablando al comienzo? Iván, profe. Iván, es como usted la tiene, pero la primera que no es una coma, es simplemente su calculadora que le pone ahí un Ah, punto. ya, pues, O sea que lea lo completo hasta la entonces coma. sería 1400, Exactamente. 1493. 1400, 1493 ohmios serían, ¿listo? 1493. Maritza, no sé, algún cero le faltó porque me dijo solo 149. No, Son profe, ya mire, había 1400. puesto la coma donde no era. Eso, 1493. Ahora miremos comerciales, resistencias comerciales de 1400. Vamos acá, 22.4 y 15 miliamperios. 1493. La más cercana es 1500. ¿Listo? 1.5K. 1500. Entonces 1500 tendrían que ir al cajón a buscar la de 1500. ¿Qué color sería? Profe, sería marrón, Marrón, verde amarillo. y 1500 serían, sí, marrón, verde y rojo. Exactamente. Marrón, verde, rojo o café, verde, rojo. ¿Listo? Café, verde, rojo. ¿Por qué? Tengo 15 por 100, le agrega dos ceros. 15 y dos ceros sería 1500. ¿Listo? Entonces, la resistencia que usted va a ubicar acá es de 1500 ohmios. Perfecto. Y ahora verifiquemos que no se vaya a calentar esa resistencia, ¿listo? Pues serían ¿Cuánto sería? 3315. La 3315, ¿qué? Miliamperio, ¿no, profe? Ah, ojo, estamos hallando la potencia, la potencia. La potencia es en vatios. 33. Por eso, serían 333 vatios. 336 vatios, profe. No, eso es demasiado. profe, son 3315 vatios. Poco. Eso es demasiado también. 22.4 por 0,015. Profe, a mí me Ah, dio son 0,36. 336 vatios, profe. Serían 0,336. ¿Sí? 0,336 vatios. ¿Listo? Ahora, este está por encima de 0,25, que son los de cuarto de vatio. Sí, profe. Sí, obvio, profe. Sí, profe. Es pila ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, solo en este caso, tendría que usar resistencia de más de cuarto. La que le sigue es de medio vatio. De medio vatio. O sea, que no me sirve la resistencia normalita, sino que tendría que ir a la tienda, ¿cierto? Y conseguir, a ver, ¿dónde es que tenemos por acá las resistencias? Las resistencias, por acá. Vean, entonces las más comerciales eran de cuarto, ¿no? Para ese último ejercicio donde la fuente era de 24 voltios, necesitaría conseguir una resistencia de medio vatio, más grandecita, ¿listo?
Entonces, ojo, porque si usted le pone de cuarto, ¿qué va a pasar con la resistencia? Se le va a calentar. ¿Por qué? Porque la potencia disipada es mayor. ¿Sí? ¿Sí quedamos claros ahí? Sí, profe. Sí, profe. Eso. Entonces, ahí en este último ejemplo de usar resistencia de medio vatio, en los primeros tres voy a usar de un cuarto vatio. Entonces, ¿cómo podemos usar la aplicación para verificar estos ejercicios, muchachos? Entonces, miremos a ver y se los dejo de tarea. Entonces, mire, abramos la aplicación Every Circuit, o ustedes ahorita después de la clase, y damos acá, crear nuevo circuito, ¿cierto? Entonces van a verificar ustedes estos ejemplos que hicimos hoy, ¿listo? Verifiquemos el primero, dice que una fuente de 5 voltios con un diodo que se come 2 voltios, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo haríamos eso? La fuente de voltaje, ¿cuál es? Esta que tiene acá, positivo y negativo, ¿cierto? Esa es mi batería, ¿cierto? ¿De cuánto? De 5. Entonces, ¿dónde configuran el voltaje? Aquí donde dice, donde hay como una herramienta de configuración, ¿cierto? Usted le dan ahí, y este es como una perilla, entonces uno elige, aquí le da la perilla hacia la derecha, ¿cierto? Y elige los 5 voltios, ¿listo? Ok. Ahora elijamos un diodo LED. ¿Dónde están los diodos LEDs? Los buscamos, aquí están, mírenlos. Símbolo de diodo LED, acuérdense. Triangulito con el negativo y con 2 flechas saliendo significa diodo LED, ¿listo? Entonces tenemos acá mi diodo LED. Y yo no le puedo meter nunca 5 voltios a un diodo LED porque lo quemo. Siempre se necesita colocarle una resistencia de protección, ¿sí? Esa resistencia de protección le da la vueltita. Ahora, elijamos las características de ese diodo LED. ¿A dónde? Aquí en configuración, mire. Entonces, mire, ustedes pueden elegir varios parámetros. Pueden elegir esto significa longitud de onda. La longitud de onda es el color, la corriente y el voltaje, ¿sí? Esta capacitancia de unión pues no es tan importante, dejémosla quieta, ¿listo? Entonces digamos que ustedes en el primer ejemplo dijimos que era un diodo, que iba a ser un diodo rojo, ¿cierto? Entonces vamos a elegir un diodo rojo, que está por acá por el orden de los 677 nanómetros, y que necesita 2 voltios, pero lo voy a encender a 15 miliamperios, ¿listo? A 15. A 15. 15 miliamperios, ¿listo? 15 miliamperios, 2 voltios, un diodo rojo, ¿listo? Y dijimos que la resistencia nos había dado de 200 ohmios, ¿no? De 200 ohmios. Esta resistencia, aquí la configuramos en 200. ¿Ok? Y armamos el circuito, pero ¿qué queremos ver? La corriente, ¿no? Verifiquemos la corriente. ¿Con quién? Con el amperímetro. Busquemos el amperímetro, véalo. Entonces, ¿el amperímetro en serie o en paralelo? Muchachos. Serie, Nadia. ¿Cómo? ¿Serie? En serie, ¿no? Siempre el amperímetro en serie. En serie con el circuito, mira. Y ahí tenemos nuestro circuito, donde configuramos nuestro diodo LED de la manera que dijimos, 2 voltios, 15 miliamperios, y vamos a darle la prueba a ver. Entonces, mire, efectivamente, muchachos, 15 miliamperios circulando por acá, por el circuito. Y mi diodo LED prende de una manera bien prudente. Perfecto. Vamos a mirar este simulador. ¿Qué hubiera pasado si no le ponemos la resistencia? Vamos a ver qué pasa.
Vamos a mirar qué pasa en este simulador si no le ponemos la resistencia. Bro, esa aplicación es la misma que de la primera que nos dio. Ya le respondo. Mire lo que pasó. ¿Qué pasó? Se quemó. Se quemó. ¿Listo? No, muchachos, esta es la otra. ¿Quién me estaba hablando? Figueroa, profe, es que solo tengo la otra. Ah, bueno, Iván, yo creo que hace 2 sesiones les envié, miren, aquí en el Padlet. Es que esa otra está muy limitada, entonces en el Padlet les envié muchachos, aquí donde dice Every Circle versión 2.19, una aplicación para que la descarguen y la instalen. Entonces, ¿qué es lo único que hay que tener en cuenta? Que de pronto le va a decir que esa aplicación no viene del Google Store. Entonces, ustedes van ahí a la configuración, ajustes, y buscan donde dice huellas digitales y seguridad, donde diga seguridad, y les deshabilitan donde dice orígenes desconocidos, es decir, permitir instalación de aplicaciones de otras fuentes diferentes a Play Store. Porque si lo instalan de la Play Store les va a durar un día. En cambio, esa que yo les acabé, que les envié por ahí por el Padlet, es por tiempo ilimitado. Entonces ahí ustedes le dan ahí, actualizan, le dan permitir, le instalan la aplicación y cuando la terminen de instalar, vuelven acá y la vuelven a desactivar. Porque esto es bueno tenerlo desactivado, porque esto evita pues que le entren virus al celular. ¿Listo? Entonces, Bueno, simplemente para instalarlo, lo desactivan, lo permiten, lo instalan y después de instalarlo lo vuelven a... ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿la tarea cuál es? La tarea es que me prueben estos 4 ejercicios, ¿sí? Estos 4 ejercicios me los prueben ahí en la aplicación y que garanticen que la corriente sea la que calculamos aquí, ¿cierto? Y que no se queme el, el diodo, ¿no? Entonces, hacen esos 4 ejercicios, le toman pantalla a esos muchachos, los compilan en un mail y me los envían para que los revisemos la próxima clase a ver qué tal quedaron. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, profe. Muchachos, listo, profe. Sí, profe. Está bien. ¿listo? Profe, qué Correcto. pena, puede repetir, Entonces, sino que muchachos, se me escuchó un poco cortado y no le entendí. bueno, que la idea, así como si alcanzaron a ver el ejercicio que hicimos, ¿cierto? Del diodo. Sí, señor. Sí, profe. O sea, el que está acá, ¿cierto? No este, porque este se quemó, ya. Tiene que colocarle la resistencia. Entonces, probar esos 4 ejercicios que hicimos y garantizar que efectivamente sean 15 miliamperios los que pasan por acá. Eso para lo que lo calculamos. Vean que si ustedes cambian la resistencia, yo le voy a poner acá 330, por ejemplo. Voy a poner un poco más. Si le pongo una resistencia más grande, ¿qué dicen? ¿Baja la corriente o sube la corriente? Sube la corriente, profe. Sube, sí. Señor, baja. Resistencia más grande, entonces quiere decir más resistencia a la corriente. Correcto, sí. ¿Sí? Oh, ahí le puse 330, a ver. ¿Y qué pasó con la corriente? 9,25 miliamperios, vean. ¿Sí? Ahí, mire que el LED ya no alumbra muy poquito, ¿sí lo ve? Alumbra muy poquito. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos otra resistencia más grande? A ponerle 470. Vea, ya eso no alumbra en nada. ¿Eh? Mire. 6,57 miliamperios ya alumbra muy poquito. ¿Cierto? Ahora,
volvamos otra vez a la que tenía, 200 ohmios. ¿Sí queda alumbrando más? La de 200 ohmios, vea. Y si le pongo menos, ya alumbra mucho, 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 y hasta que quema, ¿sí las ven? Entonces, por eso es que hacemos ese cálculo inicial, porque la resistencia adecuada es esta, 200 ohmios. Ni se quema, ni tampoco alumbra poquito, es apenas 15 miliamperios, ¿listo? Entonces, muchachos, ustedes hacen los demás, los otros tres, el de 9, 12 y 24, con estos voltajes de diodo, con estas corrientes de diodo, con estos valores de resistencia, y le toman pantallazo y me lo mandan al mail y lo revisamos el día jueves, ¿listo? Listo, profe. Ah, ya, profe, muchas gracias. Bueno, Listo, profe, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego, compañero.